Hola, muy buenas, qué gusto tenerlos por acá de nuevo. Bienvenidos a esta segunda temporada de Nos Basta Tu Gracia. Recuerden que Nos Basta Tu Gracia es un podcast dedicado a contar historias donde los que amamos a Dios hemos visto la gloria y la gracia de Dios en nuestras vidas. El invitado de hoy, don Lelio Rojas. Lelio, ¿cómo está? Muy bien, Mary. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Qué gusto tenerlo por aquí, qué bendición. Don Lelio, les cuento, es miembro de nuestra iglesia también. Y sí, en nuestra iglesia tenemos puro luchón, pura gente que ha visto a Dios en momentos muy, muy difíciles. Lelio, cuéntenos un poquito de su vida, quién es Lelio. Sí, es Mary. La verdad que es un privilegio y un honor poder compartir con cada uno de ustedes este testimonio de vida. Elio Rojas es una persona de 68 años. Eh, Tengo 29 años y medio de haber conocido a la persona más maravillosa, ¿verdad? Que es el Señor Jesucristo. Entonces vivo una vida plena, una vida feliz, que no fue así todo el tiempo, pero hoy lo puedo decir, Mary. Lelio, usted tiene una historia muy impresionante desde su infancia. ¿Podemos hablar de eso, de su infancia? Así es, Mary. Bueno, para empezar, poderles decir que uno, pues, cuando nace para no ser infeliz, ¿verdad? Uno nace para ser feliz y para llevarla bien en la vida. Entonces yo siempre me interesé mucho de ver una peliculilla que creo que es con este muchacho Willis, que se llama En busca de la felicidad. Ujú. Y, y me pude ahí comparar, porque dentro de todo el camino que él hace, es buscando precisamente la felicidad y se equivoca en un montón de cosas. Y yo también me equivoqué, creyendo buscar la felicidad, pues no fue tan fácil. Primero que nada, por una infancia muy marcada, muy difícil. Yo creo que en la edad que ya uno tiene un uso de razón, eh, ver personas que son las más cercanas, los papás, la familia, maltratándose, un papá agresivo, un papá que había que esconderse cuando llegaba porque era alcohólico, tomador, eh, y tener que andar escondiéndose. Mis hermanas, yo tengo 6 hermanas, soy el único hombre y el mayor. Entonces me tocó toda esa infancia de ver el maltrato, ¿verdad? Hacia mi mamá y todo ese tipo de cosas. Y aparte de eso, un papá que no tenía tiempo, sí era un gran proveedor, sí teníamos todo lo que quisiéramos, estudio, lo que fuera, ¿verdad? Pero en la parte del afecto, la parte del amor, la parte más valiosa, quizás que uno como un niño necesita, no estaba. Y acercarse a mi papá en aquel tiempo, pues era como un rechazo lo que había más bien. Eh, Tanto es así que hay una persona que ya cuando yo crezco un poquito más, se acerca a la familia, pero esa persona venía con otras intenciones. Cuando yo me di cuenta me llevaba a la plaza, lo que no hacía mi papá, a patear ahí la bolilla y jugar, y abusa de mí en esa etapa de la vida. Entonces el abuso, yo no sabía lo que provocaba, hoy sí lo entiendo, hoy sí sé las razones del por qué yo crecí con tanta inseguridad, una persona temerosa, una persona muy insegura, una persona que no podía conversar así como estoy conversando con usted, mucho menos mirar a los ojos a la gente. Entonces era una situación que yo no entendía que estaba pasando. Eh, Tenía otro dilema. Creo yo que dentro de lo que pasó en la infancia, recuerdo que mi papá trabajaba en una fábrica y secaban madera en unos que llaman calderas, y yo me metí a jugar como un chiquillo a la caldera, pero alguien llegó y me dio una broma y cerró la caldera. Mientras a la caldera no le pusieran leña, en aquel tiempo no había problema, pero él encendió los motores y eso me asustó, y en una oscuridad terrible. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando abrieron la puerta, yo prácticamente estaba, como decir, estaba yo dispuesto a morir, siendo un niño, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía en ese momento? Yo podía tener unos 9 años ya ahí. ¿Y lo del abuso? El abuso sí fue un poquito más temprano, como unos 8 años, un año menos por lo menos. Entonces, todo ese tipo de cosillas son las que te van marcando. eh, Aquello que uno consideraba que iba a ser algo bonito, ¿verdad? La infancia y todo eso, ya estaba muy troncada. Y entonces me doy cuenta que más adelante
Yo para montarme en un ascensor no podía. No podía estar encerrado en ningún lugar. Lo llevé por años, ¿verdad? Esos temores, esas cosas, era parte de lo que había sucedido ahí en ese encierro que hubo también. Mi papá, como gran cosa, a la edad de 12 años, me llevó a un prostíbulo. Yo todavía era un niño, yo todavía me sentía un niño. Y fue un abuso para mí, ¿verdad? Pero hoy entiendo que ellos fueron criados y no conocieron lo que yo hoy conozco, ¿verdad? Entonces actuaron de la forma que le enseñaron. Pero durante todo ese tiempo, Mary, yo fue un problema en la escuela de aprendizaje, precisamente por los temores, por el miedo. La maestra me decía, Lelio, vaya, exponga, y yo salía corriendo. Nadie entendía lo que estaba pasando. Y no es nada, que lo llevé al colegio también, hasta cuarto año del colegio, donde ahí sí ya sucede algo, Mary, diferente. En cuarto año yo estudiaba en un colegio vocacional, entonces yo hacía trabajos de mecánica de precisión ahí mismo, y el profesor nos pagaba una platilla para que viéramos cómo uno iba a poder ganar con esa profesión. Pero eso fue un escape, ya con unos compañeros a tomarnos unas cervezas, cervezas que por cierto me supieron muy amargas, pero yo no sabía lo amargo que iba a ser mi vida a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque aquellas 2 o 3 cervezas cambiaron mi manera de ser. Aquel miedo desaparecía, la inseguridad se iba. O sea, yo me sentía que podía sacar lo que había del Lelio por dentro, ¿verdad? Y poderlo expresar. Era interesante en el momento. Pero cuando pasaba el efecto, ya yo volví a caer en la misma situación. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces el consumo empezó mayor. Ya yo quería estar en esa situación. Salimos del colegio graduados en mecánica de precisión y bueno, me fui a trabajar a Purdy Motor, ahí en el Paseo Colón, una empresa que me brindó muchas oportunidades, oportunidades lindísimas. Empecé ahí quitándole la grasa a los carros que venían por la vía marítima y rápidamente ya yo era el mensajero de confianza, ¿verdad? El que Ujú. traía los dineros, el que junto con otra compañera hacíamos los pagos de los empleados. Hablamos de unos 350 empleados en ese momento. Entonces había mucha confianza. Llegué a tener, digámosle, la parte, digo yo, de gracia, ¿verdad? Que yo no la entendía, pero uno de los dueños me dijo, Lelio, si cuando vengan a hacer un arreglo aquí a la oficina, yo quiero que usted esté. Yo no quiero ningún guarda aquí, no quiero a nadie de seguridad. Es que usted esté, se mantenga ahí mientras hacen el arreglo en la oficina. Entonces, imagínate la confianza, imagínate la forma en que ellos me trataban, eh, pero ya para ese tiempo, Mary, la cosa ya comenzó a complicarse más. Ya el alcohol empezaba a hacer mella. Lo que un día mi papá me llevó fue el lugar que yo busqué, prostíbulos, nightclubs, San José de noche, como dicen, Mm. ¿verdad? Y, y en esa vida no hay dinero que alcance. Yo había jurado, vea hasta dónde llega uno, que había jurado que yo iba a ser un gran profesional y que la primera que iba a ser favorecida iba a ser mi mamá, por tanto daño que había causado mi papá, pero que yo la iba a honrar a ella. Quiero decirle que durante el tiempo que yo trabajé en esa empresa, mi mamá no vio un 5 de ese dinero. Más bien, muchas veces un lunes le tenía que llegar a pedir dinero para irme en el bus, ¿verdad? Para San José. Hoy, hoy han pasado tantas cosas en mi vida, pero cuando uno no tiene lo que yo hoy tengo, uno eso lo ve todo normal, ¿verdad? Ujú. Ver a una mamá que llega a uno a las 3 de la mañana bien borracho y escuchar un llanto en el cuarto y uno no sentir nada. Que llegara en la mañana y me dijera, Lelio, hoy te preparé un desayuno, ahí está el cafecito y está el amor de una mamá. Y yo, sin embargo, le decía, mamá, yo no sé, yo no te he pedido nada, ni sé por qué me trajiste al mundo. Y comenzaba a tener un montón de palabras, de improperios. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y mi corazón se había dañado porque yo guardé un gran rencor y un resentimiento hacia mi papá. Lo odié a él por todo lo vivido, ¿verdad? De pequeñito, y lo culpé a él del abuso que había tenido por no estar, ¿verdad? Entonces todas esas cosas, pues viene uno como con esa marca, ¿verdad?
Y yo tenía todo ese montón, ese conflicto tremendo en mi vida. Y entonces, durante todo ese tiempo, buscando, como dice uno, ¿verdad? Tratar de poder salir ya de lo que yo estaba metido, resulta que ya no podía. Era una ansiedad terrible, era algo que yo no podía, no entendía el por qué yo era así. Yo llegaba a un lugar, un salón de baile, por ejemplo, nunca bailé, y recuerdo que yo lo que hacía era pedir y Y tomar. emborracharme Ujú. y quedar totalmente noqueado. Esa era para mí la felicidad. Acordarme otro día porque me levantaba malísimo, ¿ah? Eh, y decir uno, ya no más, hasta aquí. Ujú. ¿Cómo es posible que yo, Lelio Rojas, que nací para ser alguien en la vida, para ser un profesional, porque yo estoy en estas condiciones, muchas veces abrazado a la taza de un servicio, de, un, de una cantina, ¿verdad? Y ahí, donde habían defecado la gente, Mary, donde la gente había orinado y ya uno ya llega un momento en que ya todo eso, ¿verdad? Pero seguía, sí, seguía, el daño en el subconsciente era tan grande que el Helio, esa forma que el adolescente encontró para huir, ya de adulto, era un modo de vida, ¿verdad? Así es, Mary. Era algo que yo no, como te digo, no lo podía ya controlar, ¿verdad? Lo intenté, porque no va a decir uno que no. Durante mucho tiempo me hablaron de Jesucristo y yo me burlaba de Jesús, contaba chiles más bien, oh, yo me arrepiento, pero sé que el amor de él era tan grande que estaba para mí también. Pero uno no quiere nada con religiones y no quiere nada con pastores ni sacerdotes. Yo estaba peleado con todo eso, ¿verdad? Yo no sabía que yo pues estaba muy distante de Dios y de Jesucristo, pero Él sí estaba muy cerca de mí, me estaba cuidando, ¿verdad? Pero bueno, todo eso me llevó a un conflicto grande en la empresa. Me dieron la soda de la empresa para que también la administrara, eh, una soda que era sin fines de lucro, pero el gerente me dijo, Lelio, lo que quede, ahí se lo reparten entre ustedes. Y la verdad que quedaba mucho dinero, pero tampoco alcanzaba, ¿verdad? Más fiesta, más cosas, más desastre en mi vida, más hundido. Llega un momento en que uno ya se vuelve cliente del hospital, Ujú. ¿verdad? Donde me veían llegar ya sabían que venía totalmente alcoholizado, con dolor en abdominales tremendos, quejándome de tanto guaro. Entonces me medicaban para pasar unas noches más o menos. Cuando uno es un alcohólico, uno sabe las noches que uno vive, cuando uno eh, deja de tomar en un momento, ¿verdad? Entonces había que medicarse y muchas veces. Muchas veces lo intenté de irme a internar y llegué y firmé, ¿verdad? Los documentos y todo. Y me dicen, tiene que quedarse aquí 15 días. No, yo 15 días no me quedo. Y ahí me devolví, ¿verdad? Entonces no había forma, no había manera, no había nada que me pudiera sacar en ese momento del abismo donde estaba. La empresa donde yo trabajaba, Purdy Motors, como te dije, yo entré siendo una persona que, que, que fue una persona confiable para ellos. Qué difícil cuando uno tiene que salir con agente de seguridad, que lo tengan que decir, ya no lo queremos más aquí. Perder todo aquello, ¿verdad? Aquel currículum que uno tenía. Porque ya uno se vuelve ladrón también, Mary, pero no solamente ladrón de coger algo ajeno, algo que no le pertenece, sino que uno se vuelve ladrón del tiempo. A veces me toca dar testimonio en empresas y yo les digo, yo fui un ladrón del tiempo. Yo me perdía, me desaparecía. Ya imagínense cómo amanecía yo, ir a firmar un cheque al banco y no poder por el estado de nervios que me encontraba de tanto licor. Y me perdía durante todo el día, apareciendo ya en la pura tarde. Entonces, todo eso fue sumando y sumando hasta que ya ellos no quisieron más, ¿verdad? Y me despidieron. Y yo digo que una de las peores cosas que pasaron cuando uno es un alcohólico es que te paguen todo. Me Ujú. pagaron todas las prestaciones, Mary, y eso fue el acabose prácticamente. Fue bastante dinero. Recuerdo que en el cielo raso yo tenía unas cosillas ahí que se movían, ¿verdad? Entonces tiraba una tablilla que había y metía la plata ahí para que mi mamá, nadie se diera cuenta de lo que yo tenía. ¿Cuántos años tenía en ese momento, Lelio? Yo andaba ya por los, ¿qué? 33, por ahí, 33 años, ¿verdad? Pero sí duró bastantes años trabajando ahí en...
en En esa esa empresa? empresa, no, esa empresa lo que duré yo fueron 6 años. Ah, ok, ok. 6 años. Ujú. Entonces, durante todo ese tiempo me pagaron las prestaciones, me dieron todo lo que tenían que darme y vagué, porque llegué a mi casa un día y me dijeron, ahí está esa bolsilla, recoja eso. Ya cuando Yo, se había gastado la plata las todo, prestaciones. todo, todo. Entonces ya me dijeron que me fuera de la casa. Muchas veces yo no lo recomiendo eso, ¿verdad? Pero en el caso mío funcionó. Funcionó porque yo me fui con esa bolsilla y sin saber a dónde comencé a vagar. Ya los amigos no estaban, ¿verdad? Desaparece todo el mundo cuando Sí, ya sí, uno, ya sin plata. no, Mary, ya sin plata, ya olvídese, ¿verdad? Desaparece todo el mundo y entonces la ansiedad del licor te hace poner ya cara de lástima, pedir un trago. Eh, una gente de vez en cuando se lo llevaba a uno, que es que para ir a tomarse un trago, pero ya no lo querían aceptar a uno. Ya uno era un alcohólico, ¿verdad? Ujú. Ya uno se movía en otro ambiente. Hasta dormir en corredores de casas donde yo no sabía qué estaba haciendo, cómo amanecía ahí. Recuerdo amanecer en una acera tirado, con prácticamente un indigente. ¿Cómo logra llegar uno ahí, a esos estados? Ahora te contaba, ¿verdad? Que uno a veces ve a la gente tirada en una calle, en una acera, y no se da cuenta lo que sucedió, ni qué pasó ahí. Ujú. Yo se lo puedo decir porque yo estuve ahí, ¿ves? Entonces, en ese momento uno, ya prácticamente uno no quiere ni vivir. Si amanece, bueno, y si no amanece, también. ¿Me explico? Entonces yo estaba en esa condición tan terrible. Recuerdo que uno, que es supuestamente amigo mío, como una gran gracia, me dice, Lelio, ya que está durmiendo allá afuera, ¿por qué no duerme aquí en la cantina? Imagínate. Ya, y yo me despertaba a las 3 de la mañana y veía todo aquel licor y todo eso, bueno, y eso era terrible. Más bien me encontraba bien tomado ahí en la mañana. Y me estaba matando, en verdad. Ujú. Eh, u- Lelio, yo le decía a usted el otro día que una de las cosas que yo creo que más traicioneras del alcohol, ¿verdad? Es que todos pensamos que esas cosas, como el estado de indigencia, el estado de perder la familia, de perder el trabajo, todo, ahora nuestra generación lo asocia más a drogas. mm, ¿Verdad? Ya como que el alcohol se ha vuelto una situación tan natural en reuniones sociales, en cualquier reuniones familiares, que, que la mayoría de lugares no tiene ninguna connotación negativa. Y es más, muchos papás de personas menores de edad les dicen mejor que aquí que no se vayan afuera, ¿verdad? Y todo, o sea, como se lo viene contando, empezó con unas cervecitas en el cole, ¿verdad? ujú. Y unas cervecitas en el cole se salieron de control con 30 y algo, terminar en estado de indigencia. A mí me parece impresionante porque sí, mi generación lo asocia totalmente a drogas ilícitas y a situaciones muchísimo más graves, ¿verdad? Correcto. Sí, en ese tiempo yo recuerdo que las drogas eran, por lo menos la marihuana, Ujú. y los que consumían marihuana no eran todos. O sea, era como que había que esconderse, Ajá. ¿verdad? Entonces yo le tenía miedo a ese asunto, ¿verdad? Eh, entonces una vez probé la marihuana, pero gracias a Dios la reacción que me dio no lo volví a tocar, no me gustó. Entonces, imagínate, todo eso estaba a mi alrededor, todo eso estaba nada más para que yo cayera más profundo, pero bueno, el licor era suficiente para marcar mi vida. ¿Ves? Entonces aparece el ángel que Dios pone en ese trayecto, en ese camino. Una prima mía me ve tan mal, ya yo no me bañaba, ya yo no... O sea, cuando ya usted pierde todo eso, ya perdió la Sí, personalidad, la moral, perdió absolutamente todo. Por años, sin llamar a mi casa, no agarrar un teléfono ni siquiera para decirle, mamá, estoy en tal lado, nada, nada. Eh, Recuerdo que esa prima mía me dice, ahí tengo ese cuarto al fondo. Usted sabe, Lelio, que yo vivo con mi esposo y uno de mis hijos, que es el ahijado mío, ¿verdad? Eh, yo lo único que le pido es que no llegues tomado. Y mi prima sabía que eso era casi imposible, ¿verdad? Pero yo llegué siempre tomado. Yo no sé cómo hacía mi prima, si era que ella más o menos calculaba la hora que yo llegaba,
porque cuando yo llegaba a la casa estaba hincada, con las manos levantadas al cielo. Y yo le decía, fanática, te están volviendo loca. ¿Cómo vas a estar adorando algo que no ves? Imagínate, vea lo que es uno, ¿verdad? Y ella pagando un precio por mí. Ella estaba ahí orando por mi persona, clamando a Dios, porque ella conocía que era la forma, ¿verdad?, de poder que este malamansado en algún momento pudiera dar el brazo a torcer, ¿verdad? Y ella seguía ahí. No me hacía caso, simplemente ella seguía en su oración. Hasta que un día Dios empezó ya a tratar conmigo seriamente, ¿verdad? Empezó un asunto de caer en el hospital, ya nuevamente, ya no era un asunto de medicarme, era un asunto que ya estaba con el azúcar a 500, declarado un diabético, al borde de un infarto. Entonces, todo ese tipo de cosas acumulados por tanto desorden de licor, días de tomar licor. Yo no era una persona que tuviera, qué sé yo, 3 días, a veces yo eran 22, 23 días tomando parejo, la paraba un poquito y la volvía a Y en ese tomar. entonces, ¿usted cómo se mantenía cuando vivía con su prima? Sí, mi prima ahí nada más me daba la comidilla, que a veces llegaba y yo me bañaba, ella no me cobraba absolutamente nada, ¿verdad? Todo ella estaba en un proceso con Dios, tratando de ver cómo Lelio cambiaba, ¿verdad? Su actitud. Sí, qué amor, qué fidelidad, ¿verdad? Verá, hay personas así, Mary, yo doy gracias a Dios por mi prima, no lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con un montón, pero vea lo que es la vida, cómo Dios recompensa, porque ella se dio cuenta después de todo lo que pasó, que el esposo de ella estaba en drogas. Era una persona que no se le notaba, trabajaba, pero estaba consumiendo drogas tremendamente. Ella se da cuenta cuando él cae al hospital, porque no podía respirar, y el doctor le dijo, este muchacho consume drogas, y ella nunca lo sabía. ¿A quién le tocó llevar a ese muchacho para que conociera a Cristo, a este que está aquí? ¿Ves cómo todo da vuelta? Sí, sí, como los planes de Dios siempre son una cosa Son extraordinaria. perfectos. Pero bueno, ya, y mi prima ahí estaba, y Dios tenía ese propósito también. Ya en el hospital dije, no más, ya aquí se acabó. Remordimiento, se parece mucho a arrepentimiento y Ujú. remordimiento. Y remordimiento yo lo tuve un montón de veces cuando yo decía, ya no más, hasta aquí llegué. Esa vez dije, si salgo del hospital, si salgo de aquí, ya no vuelvo a tomar. Ni siquiera le dije a Dios porque ni a Dios tenía ni conocía bien. No vuelvo a tomar. No, hombre, saliendo de ahí fueron 22 días más de tomar y tomar, de ya lo que fuera, el alcohol, lo que apareciera. Eh, pero ya las cosas comenzaron a ser más complicadas, hasta que llegó un momento donde yo no sé si hay gente que ha escuchado esta voz. Yo sé que la voz del enemigo la han escuchado, porque hay gente que sí le ha tendido la voz al enemigo, ¿verdad? Yo audiblemente, yo escuché donde me dijo, no vales nada, no servís para nada, tu familia no te quiere, todo lo has perdido, no puedes salir de ahí donde está, mejor quítate la vida. Así dejar de sufrir vos y dejar de sufrir la familia. Y me fui para el Parque del Agricultor, ahí en Alajuela, al aeropuerto, y estuve así al borde de la carretera para tirármele a un tráiler. Ese era mi objetivo. Digo, aquí me tiro, aquí acabo, es verdad, ya no hay nada que hacer. Pero mis oraciones de la prima mía estaban haciendo efecto, estaban trabajando, porque Dios no lo permitió. Yo no sé cuántas personas sí escucharon esa voz y sí actuaron, pero la misericordia de Dios a mí me alcanzó ese día, porque tenía un propósito, y bueno, poder estar hoy aquí compartiendo con ustedes este podcast, ¿verdad? Y testimonio. Luego, después de todo eso, ya todo comenzó a mejorar un poco en mi vida, pero todavía seguía, hasta que un día llegó el esposo de otra prima mía, y estando en el bar, ya qué cosa, ¿verdad? Yo ahí me dice, Lelio, ¿no estás cansado de la vida que llevas? Y yo le dije, la verdad que sí. Hasta he intentado quitarme la vida porque ya no quiero vivir esto. Y él me dijo, yo sé de un lugar donde nos pueden ayudar. Él se metió como que si estuviera igual, porque todavía estaba tomando una cerveza. Y bueno, eso era un domingo. Y yo le dije, bueno, pero yo el lunes no puedo ir a ningún lado. Imagínate cómo voy a amanecer.
dice, no hay problema, cualquier día de la semana. ¿Ah? Y la verdad que llegó y pasó por mí un martes. Me llevó a San José a una reunión de hombres de negocios. Y en esa reunión de hombres de negocios tuve un encuentro muy, muy corto con Jesús, ¿verdad? No le puse mucha atención. Todavía tenía que pasar un proceso más, ¿verdad? Más durillo. Pero ya por lo menos ya había algo que había sucedido. Ya ahí me habían presentado a Jesucristo. Y yo ni creía, no estaba como seguro. Pero yo digo que cuando Dios quiere algo con uno, Él lo sella. Él pone un sello. Esa reunión, yo sé que el Espíritu Santo me selló. Yo le digo a mis compañeros que uno ve esas gente que tiene ganado, entonces la familia Rojas, por ejemplo, y le ponen un sello a familia Rojas. Esto es propiedad. Yo digo que Dios, a través del Espíritu Santo, me puso un sello, propiedad mía. Y por más que yo me quise seguir con el camino, ya había algo diferente en mí. Hasta que ya llegó el año creo que fue un 20 de agosto del año 96, en que yo fui a la reunión, ya sabía más o menos dónde se reunía. Entré muy mal, venía de una tanda, pero fatal. Yo no sé el que me abrazó, porque ahí lo agarran a uno, bienvenido, y ahí y tuvo que ir a bañarse, porque yo venía ya sin bañarme, sin nada. A pesar de que mi prima me daba chance, yo me desaparecía por momentos. Y me dijeron, bienvenido, estás en el mejor lugar. Apunte esta fecha y apunte este día, me dijeron, porque a partir de hoy su vida nunca más volverá a ser igual. Escuché una visión que daban ahí, un testimonio, pero yo estaba tan mal que no los entendí. Se paró una persona con una canasta a pedir un aporte económico, una ofrenda, y yo me puse a cuestionar, imagínate. En medio de aquello, no tenía ni un 5, estaba re mal cuestionando eso. Pero Dios utilizó al hombre que estaba ahí, porque ese hombre llegó y dijo, si estás cuestionando no des nada. Y éramos como 80 personas las que habían ahí. ¿Cómo sabe ese hombre? Porque hizo el dedo así y yo sentí ese dedo donde me señaló a mí, ¿verdad? ¿Cómo sabe? No des nada, pero cuando pase esa canasta, tóquela, porque hoy el Señor va a hacer un milagro en tu vida. Pasó la canasta y yo la toqué y yo le dije, si en verdad tú existes, si en verdad esto es cierto, quiero que me arranque la ansiedad de beber guaro. Y yo te prometo que nunca más una gota de alcohol en mi cuerpo, pero quítame la ansiedad. Bueno, vino el segundo testimonio, ya yo le puse un poquito más de cuidado. Y el hombre comenzó, Mary, a contar un montón de barbaridades que ese muchacho había hecho. Y yo dije, no hombre, yo soy un ángel a la par de ese caramba. ¿Eh? Y yo escuchando aquello, pero yo quizás en ese momento no entendía lo que Dios iba a hacer. Porque ese hombre en pronto a otro se paró y llegó y dijo, pero yo quiero decirles que un día yo llegué a esta organización y vine y escuché un testimonio de un hombre. Y ese día yo me arrepentí, dijo él. Hubo un arrepentimiento tremendo en mí y le abrí mi corazón a Cristo y lo acepté como mi Señor y Salvador. Y quiero a partir de hoy contarle lo que Cristo Jesús ha hecho. Y comienza ese hombre a contar la restauración. Todo lo había perdido, la familia, los negocios, y cómo Dios en el camino comenzó a recuperarle. No, hombre, yo dije, yo lo quiero para mí. Eso es lo que yo necesito para mí. Y bueno, ya al final él hizo la invitación a hacer esa oración de aceptación. Yo digo que ahí sí me arrepentí yo, ya era un verdadero arrepentimiento. Y lo acepté a Jesús en mi corazón. No hubieron rayos, tal vez, ni centellas. Luego dijeron, vamos a hacer un círculo de oración que hacían. Una persona dirige y uno expone lo que uno necesita. Y yo les dije, yo necesito que Dios arranque esta ansiedad de beber guaro. Oraron por mí, oraron por los que estaban ahí, pero estábamos como abrazados como en los hombros, ¿verdad? Con las manos así, hombro a hombro. Y en ese momento volví a escuchar una voz, ya no la voz, ¿verdad? De que vaya, mátese, sino una voz demasiado dulce dentro de mí. Yo no puedo decir que Dios me habló, sino algo dentro de mí que me decía, porque te amo, te perdono. Porque te amo, te perdono. Y yo ese día, en verdad, no
no puedo, quizás no puedo ni contar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Yo nunca me había sentido amado. Yo nunca de chiquitillo recibí un beso de mi mamá. Yo no recuerdo a mi mamá verme, abrazarme y besarme, y yo para mi mamá también, por la misma situación de mi papá. Es que mi mamá tenía que cuidar a mis hermanas y yo estaba solito ahí. Mucho menos de mi papá, y que algo estuviera diciendo, te amo, eres importante para mí. Me sentí amado, Mary. ¿Cómo Muy no hubieron amado. rayos, Lelio? Eso sí, esos son rayos. Sí, yo Sí, entiendo lo de la parte que, uno piensa como ver cosas, ¿verdad? Que a veces le dice, es que no, pero sí, dentro de mí estaba sucediendo claro, algo impresionante. el primer paso, esa rendición preciosa, que es lo que el Espíritu Santo y el Señor nos pide, que es rendirnos ante Él. Y después ese abrazo maravilloso del Señor, que es que yo creo, una vez dije aquí, una vez dije aquí una tontera, pero no la voy a repetir. Pero es que en serio, si usted no lo ha vivido, no hay palabras. O sea, cuando usted experimenta por primera vez o ya consecutivamente el abrazo del Espíritu Santo o una manifestación poderosa del Espíritu Santo, eso no se compara con absolutamente nada. Impresionante, sí. Ujú. Eso fue un momento de quebrantarme, de llorar, y salí y me fui. Y dije yo, qué tirada, y ahora si no paso a una cantina a pedir un trago o algo que me ayuden, ¿qué noche voy a pasar? Porque yo venía de días de tomar. Pero Mary, cuando Dios hace la obra, la hace perfecta. Yo no pasé a ningún bar, no sentí necesidad de pasar. Y me fui para la casa de mi prima y me fui al cuarto, lo que siempre hacía, a esperar la noche, el delirio en extremo. El alcohólico que vive eso sabe, o el drogadicto cuando deja y para de consumir igual. O Sí, sea, el síndrome de sí, abstinencia. es tremendo. O sea, y yo puedo decirles a ustedes, mirándole a los ojos a cualquiera, yo no tuve ninguna pesadilla. No hubo delirio en extremo. Yo dormí como un bebé. Eso médicamente es imposible cuando usted toma y no come. Ujú. Pero bueno, ya Dios se manifestó ahí. Y hay una paz, ¿verdad? Amanecí con una paz que hoy la conservo. Yo no tenía paz. Había algo en mí como que algo, había un vacío. Se llenó de una paz impresionante. Y yo dije, algo me hicieron esos carambas ahí. Yo no sé qué pasó, pero algo me hicieron, ¿verdad? Pero yo quiero estar otra vez en esas reuniones. Y comencé a asistir, porque ya no era un asunto de que ya no tenía ansiedad de ver, guau, se había ido. O sea, todo eso se fue esa noche, en esa reunión. Dios arrancó todo eso. Entonces, yo quería buscar a esa persona. Ya no era un asunto de oídas, como dice la palabra, Ujú. de oídas, ¿verdad? No, ahora mis ojos te ven, en verdad. Ahora yo quiero verte, yo quiero conocerte, quiero saber quién eres, en verdad. Y empezó el proceso. Y todo estaba patas arriba, ¿verdad? Porque no solamente era el licor, las consecuencias del licor, ¿verdad? Debiéndole a la gente, debiendo en cantinas, tantas personas que les había engañado, que había mentido. A una gente lo puse a fiarme en una cuenta en el banco, cosa que no recomiendo, ¿verdad? Pero en aquel momento, imagínense, un carajo firmando ahí un préstamo que nunca pagué, tuvo que pagarlo él. Entonces, todo ese tipo de cosas estaban ahí, dando vuelta. Había pornografía, había un montón de cosas. Yo era un solterón, nunca me había casado, precisamente por todo ese tipo de cosas, ¿verdad? De ser una persona tan insegura y tan temerosa, que yo decía, no, hombre, conquistar a una mujer yo jamás. Entonces era más fácil pagar, ¿verdad? Entonces andaba uno en los prostíbulos. Pero bueno, todo ese tiempo ahí, proceso de Dios conmigo, comencé a entregarme al Señor. Un día en una reunión que teníamos dirigiendo esos grupos de petición, ya me dijeron, Lelio, hágalo, usted lo puede dirigir. Y yo todo contento, Mary. Y qué tirada, ya, qué bueno, ya me están dando oportunidad, ya va viendo un cambio en mí. Y me puse a decirle, bueno, muchachos, pidan, porque hoy el Señor está 2 por 1, ¿va? Nada más pida y el Señor dice que Él cumple lo que pide. Y el primero que pidió dijo, Señor, yo necesito que me arranque la masturbación. Y dije, no, hombre, llame a otro que ore por mí también. Y yo venía, porque yo no entendía todavía. Ya no era un asunto de que la gente me dijera, usted tiene que dejar de hacer estas cosas. Ajá, porque es un pecado oculto, entonces. ¿Ves? Y era un asunto interesante. A mí me gustó esa forma del Señor, que nunca me cuestionaron, que nunca me dijeron, usted es esto, usted es el otro.
Nada más me dejaron ahí y ya el Espíritu Santo trabajando en mi vida y una voz diciéndome, ¿querés servirme? Aparta toda esa cochinada de tu vida. Y Mary, no fue fácil, pero lo hicimos. Con la ayuda de Dios pudimos superar todo eso. Se fue la pornografía, comenzamos a servir, comenzamos a ver personas sanándose, Dios utilizando un ex borracho como yo para poner las manos sobre enfermos y viendo la gloria de Dios. Para mí fue impresionante todo lo que estaba pasando en mi entorno. Pero antes de que eso sucediera, Mary, creo que tenía como 2 años de estar en fraternidad, tengo una experiencia con el Espíritu Santo, inolvidable para mí. Estando en un evento grande, el hombre que estaba al frente nada más dijo, vengan aquí adelante, el que quiera ser lleno del Espíritu Santo. Y yo no quería, porque yo no creía en las personas que caían al suelo. Yo decía que eso era un montaje, que la gente se dejaba caer. Entonces era más difícil para mí. Pero me quedé de último por lo mismo, para que nadie me toque. Y el hombre nada más dijo, levante sus manos y reciba el bautismo del Espíritu Santo. Fue lo que yo escuché. Cuando yo me di cuenta, yo estaba totalmente horizontal ahí en la alfombra de ese lugar, de ese hotel. Todo lo escuchaba, todo lo veía, Mary, pero yo intentaba pararme y no podía. Era como que en el pecho había una mano que me aprisionaba. Y yo hacía el intento y no había forma. Y nuevamente la voz diciendo, ¿te das cuenta quién soy? Tengo el poder para levantarte de ahí. Tengo el poder para dejarte ahí. Y ahí le pedí perdón al Espíritu Santo. Perdóname. Qué interesante, porque vieras que uno de nuestros invitados de la primera temporada, Frank Villalón, nos contaba, Frank tuvo una historia, ahí lo invitó a ver la entrevista de Frank, es muy impresionante también, y Frank nos contaba que él retó a Dios y que él le dijo, si existes, ponte enfrente mío, ¿verdad? En otras palabras, pero básicamente. Y le pasó lo mismo que a usted. Entonces, y básicamente el señor, muy, muy, muy parecido a él en el suelo, y dice que él sintió como derretido y que no se podía mover. Y que el señor le decía, aquí estoy, este soy, ¿verdad? Me parece demasiado impresionante, 2 historias tan parecidísimas de gente que ni se conoce y que el señor se les manifieste de maneras muy similares. Es que en serio, cuando el Espíritu Santo toca a alguien y tiene una experiencia así, es una cosa que no solo experimentándolo, Así definitivamente. es. Sí, imagínate que después de ahí, vea lo que hace Dios, ¿verdad? Después de ahí, nosotros, yo en aquel tiempo me consideraba que ya era católico, que asistía a una iglesia católica, y el cura párroco de la iglesia se hizo muy amigo mío. Ujú. De hecho, yo lo llevé a la fraternidad, a las reuniones. Pero era un hombre de Dios, un hombre que en verdad, esa iglesia es misionera. Entonces, tiempo después de haber recibido yo esa presencia del Espíritu Santo, viene una carta de él, porque lo habían sacado de aquí y se lo habían llevado a Honduras, a un lugar allá en el sur de Honduras, eh, después del huracán Mish, y me mandó a llamar y me dijo, Leli, yo quiero que usted venga, ojalá venga con otra persona, quiero que hagan lo mismo que ustedes hacen en esas reuniones, pero lo hagan en casas, en hogares. Y yo le dije, bueno, voy a decirle a un amigo mío, a ver cómo hacemos para llegar. Y nos fuimos. Estuvimos allá un buen tiempo como misioneros. No había que comer, Mary. Es el primer impacto que yo me llevo. La gente había perdido todo, las aguas estaban contaminadas, puentes se habían caído. Fue el desastre grande que hubo con el huracán Mish en esa parte de Honduras. De hecho, el sacerdote me decía, Lelio, no hay nada para desayunar mañana, pero vamos a ir ahí a dar una vuelta en la mañana a ver qué nos regalan. Y por ahí aparecía un huevillo. Y ahí íbamos haciendo la cosa. Una tortilla por allá, otra persona. Pero Dios me estaba enseñando. A pesar de que yo iba que es que a dar, yo estaba recibiendo. Recuerdo que muchas familias se pedían perdón cuando dábamos testimonio. Orábamos por gente enferma, gente necesitada. Todo un proyecto lindísimo de Dios. Durmiendo en piso de tierras, en casas llevando frío con esas
casas que hay unas endijas, ¿verdad?, donde pasa el frío como si nada. Yo no entendía qué estaba pasando. De hecho, el cura me dijo, Lelio, la Iglesia Católica tiene una hora de radio y nosotros queremos darle media hora a ustedes. Cuando vengan de los lugares y todo, cuenten lo que está sucediendo y lo que están viendo. Entonces contábamos lo que estaba viendo. Entonces dice, no media hora, agarren una hora, ya toda la hora. Él estaba impactado. Y la confianza que él tenía conmigo era impresionante. ¿Por qué? Porque, digamos, le hacía lo que hace el sacerdote en una misa que llaman, y al final él me ponía a orar. ¿Verdad? Nelio, venga, ore y ministre aquí. Entonces, todo ese tipo de cosas ya me estaban dando como algo mayor. Yo no sabía todavía el poder que había, no lo había usado. Escuchaba que Dios usaba a los hombres y a las personas que recibían el Espíritu Santo para orar por los enfermos. Todavía no lo había puesto en práctica. Pero ya ahí Dios empezó a mover esa parte. Sucede algo más interesante todavía. Al final, cuando nos íbamos a venir, dice la gente, no, que los ticos, dice, terminen aquí, que oren por nosotros. Un montón de gente, hicieron como un convivio que habían hecho. Y digo yo, uy, ahora sí es cierto que hay que orar por este montón de gente. Y vea que es interesante que me tocó, en la fila que yo estaba, yo cerré mis ojos, cuando los abrí, era una fila de puros niños, de puros chiquitos. Yo no lo entendía hasta el momento. ¿Por qué? Porque el abuso produce muchas cosas, Mary. Hoy me doy cuenta todo lo que el abuso da, cuando es uno abusado físicamente, cuando es abusado sexualmente, cuando es abusado, en el caso mío que hay penetración, eso es violación, cuando es tal vez psicológicamente, tantas cosas de forma de abuso. Yo había vivido, yo creo que yo todo lo tenía, lo había experimentado. Entonces todo ese tipo de cosas hizo que yo rechazara a los chiquitos. Hoy entiendo el por qué también hay gente que cambia de sexo, por ejemplo, ¿verdad? A veces lo culpa a uno y dice un montón de cosas, pero parte de un abuso que pudo haber dado. O que puede ser un abusador de otros, como hay también. Pero a mí era rechazar, yo no podía tener un chiquito, era algo terrible. Dios estaba sanando mi corazón ahí. Por eso me puso esa fila de chiquitos. De ahí yo vine con otra mentalidad, Mary, para ir avanzando un poquito más. Y ahí, llegando a Costa Rica, se aproximaba la fecha del Día de la Madre, y viene el Señor, esa voz que le dice, bueno, fuiste allá, viste gente pidiéndose perdón, te he permitido ver tantas cosas, pero no has ido a pedir perdón a tu casa. Ay, Jesús. Una cosa es decirlo, Mary, Sí, claro. y otra cosa es hacerlo. Sí, y uno típico de, Señor, pídeme todo lo que quieras. Pero cuando le meten a uno el dedo en la llaga, bueno, Señor, eso sí, todo lo que quieras menos eso, ¿verdad? Menos eso. Entonces yo le decía eso al Señor, ¿verdad? ¿Y por qué un Día de la Madre? ¿Por qué no escogió otro día? ¿Por qué ese día? Y yo después lo entendí, ¿verdad? Pero di el paso y llamé a mi mamá. Dije, mamá, necesito ir a la casa, quiero hablar con usted. ¿Usted me permitiría ir? Y me dijo, está bien, hijo, venga. Me fui una mañana, desayuné con ellos, me dieron desayuno, almuerzo, vino café, ya venía la cena y no había forma de pedir perdón, ¿verdad? Hasta que llegó el momento en que, como 7 de la noche, estaba mi papá viendo televisión y le digo, papá, apague ese tele. Y decirle eso a mi papá no era jugando, pero con autoridad, apague ese tele. Y mi tata inmediatamente apagó. Y cuando uno ya está en el Espíritu, uno percibe cuando hay presencia del Espíritu Santo. Como que se inundó toda la sala de la casa. Y un silencio empezó. Recuerdo decirle, mamá, yo quiero pedirte perdón, mamá. Siempre te he amado, nunca te he dejado de amar. Eres mi mamá, pero perdóname por todo el daño, por haber sido una mala noticia para ustedes por tantos años. Quiero decirle, mamá, que yo conocí de Cristo. Oiga, mi mamá no me dejó terminar. Se me vino encima, ¿verdad? Esa mamá al estilo de Jesús. No me preguntó nada, nada más me dijo que me amaba. Mi mamá vino, me dijo, hijo, yo te amo.
un beso de mi mamá por primera vez en mi vida. Fue impresionante. Agarré a mi papá y le dije, papá, te he odiado por años. Quiero pedirte perdón. Quiero que me perdones, papá. A mis hermanas le pedí perdón porque nunca fui el hermano que ellas necesitaban, ¿verdad? Y ahí entendí el propósito de Dios, porque ese 15 de agosto no es que estaba toda la familia ahí. Ujú. Y entonces los invité a que pudieran recibir a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y ahí fue algo impresionante. Ellos recibieron a Jesús. Yo salí de esa casa siendo otro, totalmente, ¿verdad? Todavía me faltaba otra parte, hay una liberación total. Y bueno, empezó otro proceso de ya no estar solo, de que ya me decían, Lelio, hay eventos de parejas y hay eventos de esto, pero no tengo ni novia. Y usted, pues vamos a orar para que Dios le dé una novia. Quiero decirle, Mary, que Dios me dio una empresa familiar ya hecha, ya construida. Y ustedes conocen a Rosángela Sancho, mi esposa. En ese tiempo también ella había perdido a su esposo y a uno de sus hijos en un accidente que se habían ahogado. Y se quedó con Fernando y Karina, que eran los hijos que habían quedado, poco pequeños, pero ya a mí tocó asumir. No fue fácil para mí, máximo con Karina, ¿eh? Después de dormir tanto tiempo con la mamá, de que llegara otra persona a ocupar ese espacio ahí. Pero poquito a poco nos fuimos ganando el corazón de Cari y de Fernando, y comenzó un proceso bellísimo, bellísimo. Recuerdo que mi esposa me dijo, Lelio, yo quiero estudiar, quiero seguir estudiando, voy a sacar la licenciatura en educación, y habrá momentos donde puedo darle almuerzo, le dejo algo, y yo que era nada más, ya, era servirme. Y no, empecé también a tratar de ver cómo me alimentaba, pero lo importante era que ella se hiciera pues licenciada en educación, cosa que lo logró. Una mujer con muchos talentos, con muchas cosas impresionantes. Nosotros aquí, ¿verdad, chicos? Todos somos fan de su esposa. Ajá. Porque es una mujer que yo la admiro, Sí, por sí. los talentos y los dones que Dios le ha dado a ella. Es una mujer llena del Espíritu Santo también. Entonces, sí, lo que hacemos es casarme con ella, empezar a vivir esa etapa. No fue fácil tampoco para un solterón de tantos años, cuando la mujer le dice, ¿para dónde va? ¿Y con quién va? Y Dios mío. Le cayó la ley por Sí, primera sí. vez en la vida. Digo yo, usted está como el OIJ, viendo dónde estoy yo. Y no, hoy entiendo. Me dice, dile, si le pasa algo, yo por lo menos sé dónde está y con quién anda. Entonces yo entendí por ese lado, ¿verdad? Comenzamos a vivir una etapa linda también, una etapa maravillosa como matrimonio. Ya Fernando pues tuvo su primer hijo, una hija que se llamaba Alana, creo que mi esposa contó de ese testimonio a Alana, y Alana cumplió un propósito tanto en mi esposa como lo cumplió en mí, porque yo me enamoré de esa chiquita, me enamoré, ese amor cuando uno entrega todo, ¿verdad? Porque yo, dentro de lo que yo era, trataba de evitar enamorarme mucho, ¿verdad? Porque digo yo, pues, y si pierde uno algo, ¿cómo le va a doler? Pero Alana vino a romper eso. Y aparte de Alana, en 11 meses yo tuve que sacarla de la cuna muchas veces. Ya era un asunto que no era que rechazaba, al contrario, yo la quería tener. La sacaba, la abrazaba, jugaba con ella. Y pronto a otro al hospital de niños, cuidados intensivos, poder ir ahí. Ahí no entra un sacerdote, ahí no entra ni un pastor. Ahí entran los papás o entran los abuelos, ¿verdad? Es lo que se permite ahí por lo menos entrar. Y a mí me tocó estar ahí y orar por todos los chiquillos que estaban a la par de Alana. Muchos comenzaron a salir, ¿verdad? Pero Alana permanecía. Luego nos la entregaban, otro tiempito en la casa, pero otra vez para el hospital. Venía mi esposa, venía mi nuera, Lelio, los doctores dicen que se nos muere Alana, yo no acepto eso, vamos a orar. Me paraba firme, 11 meses. Luego me invitaron a un evento en Estelí, Nicaragua. Llegando nomás, me dijeron que me devolviera, porque Alana se había puesto muy mal. Pero como yo la había visto entrar tantas veces, yo le dije, Señor, otra vez, pero sé que me la vas a sacar, pero me voy a ir. Y estando en la frontera, para poder pasar, había que hacer un papeleo del carro y todo. Me llama mi esposa y me dice, Lelio,
Alana solo te está esperando. Eso partió mi corazón en dos porque, como te digo, yo me había enamorado de esa chiquilla y no podía llegar. Estaba ahí y no sabía qué iba a pasar más de ahí. Recuerdo que cuando íbamos ya llegando a Liberia, me llamó mi esposa y me dijo, Lelio, ya no corran, Alana acaba de morir. Ah, no, hombre. Fueron los momentos más duros que yo he vivido después de haber recibido a Cristo. Creo que es uno de los momentos más complicados. Recuerdo que íbamos y vi un rótulo que decía bar restaurante. Le dije a mis amigos, paren aquí. Y ellos conocían mi testimonio de alcohólico que era. Seguro dijeron, Lelio se va. Porque yo solucionaba las cosas con licor. Pero lo que Dios hace es perfecto. A mí nunca me pasó por la mente tomarme un trago, ni deseos de tomarme un trago. Me metí al baño de ese restaurante, me hinqué y le dije, Señor, yo he visto tantas cosas, me has permitido ver milagros, pero yo no te voy a cuestionar. Lo único que te puedo decir es que te serviré todos los días de mi vida y que no habrá un día en que yo no te sirva. Eso hasta el día de hoy, 29 años y medio de estar en el camino, sirviendo a tiempo y fuera de tiempo, con lluvia o sin lluvia. Donde me inviten, ahí voy, ¿verdad? Porque yo sé la calidad de Dios que yo tengo. Ujú. La paz que me dio para enfrentar e ir a la vela de mi nieta, de verla ahí en la cajita, llevarla al cementerio. Todo es un montón de cosas bonitas, ¿verdad? Que, con la paz de Dios. Luego con mi papá, lo estuvo agonizando, estaba ahí entre la agonía que él tenía y yo le dije, papá, ¿sabes quién soy? Y me movió la cabeza y se sonrió. Y yo le dije, papá, si yo volviera a nacer, te volvería a escoger como mi papá. Gracias. Y así oré por él, se echó para atrás y descansó en paz. ¿Cómo no estar uno agradecido con Dios? Una familia, un hogar, poderme restaurar bien con la familia, buscar al hombre que había abusado de mí. Eso es ilógico, ¿verdad? Si uno no tiene al Señor, uno dice, no, hombre, jamás. Sí, yo estaba esperando que nos contara esa parte porque es muy impresionante. Sí, jamás. O sea, ¿cómo puede ser? Yo veía a ese hombre en el Parque de la Alajuela y le andaba de largo. No sentía nada, porque ya Dios estaba con uno, ¿verdad? Pero ir yo a pedir perdón, no, hombre, si el Señor me dice, tenés que hacerlo. Y bueno, ya me encontré a una persona, un hermano de él, que me dijo que tenía que ir a inyectarle el hermano, pues estaba muy grave, y me di cuenta. Y fui a buscarlo. No me dejaron ni entrar, así como el portón a la sala, por fuera estaba yo. Y le dije, ¿sabes quién soy? No, él no podía hablar, ¿verdad? Y me movió la cabeza. Yo quiero decirte que te perdono. Que para mí ya no hay nada de lo que pasó. No me acuerdo ya, más bien. Yo vengo aquí a decirte que te perdono, pero que hay alguien que está esperando que usted le pida perdón. Y se llama el Señor Jesucristo. Él quiere perdonarte, pero tenés que dar un paso de fe. Si querés hacer una oración conmigo de aceptación, entonces él me movió la cabeza. Le hice la oración, me fui, 3 días después murió. Murió siendo libre él y murió siendo libre este que está aquí, ¿verdad? Porque ese es Dios. Él tenía que cerrar todos esos capítulos que habían en mi vida. Mary, si usted me pregunta hoy a mí, Lelio, ¿soy feliz? Mirándole a los ojos a todos, soy inmensamente feliz. Es que solo Dios puede hacer una cosa tan maravillosa. Y me encanta como usted cuenta su testimonio y cómo va una cosa, como nos contó primero, dónde estaban las heridas y después cómo Dios vino y las cicatrizó y además de eso hizo algo maravilloso con esa cicatriz. Y como nos decía Rosángela, que yo les contaba a los chiquillos que, y lo contamos en el capítulo del recap, que Rosángela se vuelve y me pregunta a mí, ¿verdad, Mary? Si no fuera por lo que nos pasó, no estaríamos aquí. Y nosotros estábamos tan impresionados porque para todos fue una respuesta del Señor. Nosotros en ese punto todavía estábamos
viendo a ver si esto tenía sentido, ¿verdad? Porque a veces uno empieza un proyecto como este y uno cree que está haciendo la voluntad del Señor, pero a veces uno necesita como Gedeón, ¿verdad? Confirmación del Señor y momentos como ese y escuchar la historia de su vida, uno ve cómo en serio el Señor confirma que todas las cosas Él las hace nuevas, que todo Él lo puede transformar para bien. Su historia, la verdad, me conmovió muchísimo cuando Rosángela nos contó, me conmovió muchísimo cuando hablé con usted y ahora escuchar con todos los detalles me encanta. Otra cosa que yo le quería decir que es impresionante y me parece también relevante es cómo usted aprendió ahora en retrospectiva a distinguir, y yo creo que lo hablamos un poquito la otra vez, las mentiras del diablo, ¿verdad? De cuándo está ahí la voz del diablo tratando de robarte tu identidad en Cristo, de cuándo está ahí el diablo tratando de confundirte, tratando de quitarte lo que ya tienes como hijo de Dios, y después cómo el Espíritu Santo viene justo con las palabras contrarias a reafirmar tu identidad, ¿verdad? Eso me parece demasiado impresionante porque es una cosa que solo Dios viene a decirte, te amo, que era lo que más necesitabas escuchar en ese momento. Es muy, 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 muy bello todo lo que nos has contado el día de hoy. Sí, Mary. Una de las cosas bonitas también, impresionantes de Dios es que pues uno se da cuenta, en verdad, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No es que uno sea perfecto, no es que uno sea una persona que uno diga, bueno, este es un Ajá. sin", sino que dentro de lo que uno puede entender es que está la parte carnal y la parte espiritual. Entonces, lo que uno debe de tratar de ver qué es lo que hace crecer, cuál es la leña que yo le echo al fuego. ¿Es a la parte espiritual o es a la parte Y lo que carnal? dice, ajá, el Pablo, que yo mengüe para que tú crezcas, ¿verdad? Y eso, yo creo que con los chiquillos lo hemos hablado, que, que no es, no, para todos no es el mismo proceso y no es un proceso lineal tampoco, pero Ujú, es una manifestación del Espíritu Santo cuando nosotros estamos como lo vemos en su historia, que vamos, primero el Señor me arrancó lo que más me costaba, ¿verdad? Y ujú. poquito a poquito le fue pidiendo algunas otras cosas, pero fue compensando. Usted nos contaba el tema de los traumas de infancia. Nosotros hemos hablado aquí con mucha gente que arrastra traumas de infancia. Yo, ya todos saben aquí que yo soy pro psicólogos, entonces, pero mi proceso es muy diferente eh, que el de todos los demás. Pero, por ejemplo, una como Ceci que nos contó también que ella fue víctima de abuso, ella nos contaba que a ella no necesitó un psicólogo nunca, que el Espíritu Santo le sanó todo eso, y me parece que es su caso, ¿verdad? También, Ujú. que nada más el Espíritu Santo con alguno y otro elemento vino a restaurarlo, y es de verdad impresionante. Sí, porque creo que todo está en la perseverancia. Perseverar es una palabra bastante interesante y yo lo puedo decir porque yo perseveré, no dejé. Cuando Alana murió, yo después le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué me dejaste ir tan largo allá a Estelí para que después Alana muriera y no pudiera yo llegar a verla ni tenerla en mis brazos, calientita? Entonces, escuchar la voz de Dios dentro de mí, como diciendo, te das cuenta dónde están tus raíces. Tus raíces no están sembradas ahí a la orilla de la calle o a la orilla del camino. Están bien cimentadas en la roca firme que es Cristo. Por más que se movió, por más que se quiso, no te soltaste de ahí, porque estás en Cristo. Y eso lo entendí. Hoy puedo decir que, que Cristo es la respuesta para toda situación. Por más difícil que uno crea, Él es la respuesta. No hay otra. Ujú. Como Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Amén. Entonces uno tiene que interesarse siempre en buscar cada día más a esa persona tan maravillosa como es el Señor Jesucristo. Lelio, si gusta, para ir terminando ya, nosotros normalmente le pedimos a todos los invitados que nos regalen una oración por nosotros, por el proyecto y por las personas también que van a ser bendecidas, que
lo ponemos de una vez en manos de Dios. Tal vez, no sé si hago la oración para que personas que quieran aceptar al Señor Jesucristo lo Sí, puedan sí, hacer. en libertad, como... Ok, Mary. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo que hemos podido testificar del amor y la misericordia de nuestro buen Dios. Y yo quiero invitarlos a los que están viendo este podcast, que han escuchado este testimonio, poderles decir que la respuesta tiene ahí, usted la tiene al alcance de su mano, para cualquier cosa, para cualquier situación que esté pasando. Y esa respuesta es nada más, como dice uno, y lo mejor de todo, que es Jesucristo. Él es la respuesta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Aún más, nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Entonces, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Yo quiero invitarlo para que en este momento usted pueda, ahí donde está, poder hacer esta oración conmigo y repetirla con voz audible y pueda decir: Padre Celestial, yo en este momento te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, y libremente hoy decido aceptar a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador personal. Y recibo, Señor, por fe, la promesa, el Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, a mi vida. Bienvenido. A partir de hoy, guía mi vida, guía mi camino. Llévame a toda verdad, Espíritu Santo de Dios. Quiero ser diferente. Quiero entender que yo pertenezco ahora a una familia que es celestial, que pertenezco al reino de los cielos y que mi camino en esta tierra es pasajero, pero mientras camine en esta tierra, permíteme, Señor, entonces poder llevar a otros de la mano, ya sean mis familiares, amigos, personas que no conocen de ti, y poderles mostrar que con tu ayuda todos podemos llegar a esa eternidad contigo. Y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea. Amado Padre Celestial, aprovecho también este momento para orar, Dios, por este grupo de jóvenes, este proyecto maravilloso, este medio virtual, Señor, de poder llevar precisamente esa voz, ¿verdad?, de vida, de que hay esperanza, de que sí se puede, con los testimonios, Señor, que muchos de ellos han pasado ya por este podcast, Señor, y sé que muchos más vendrán, porque esto no para, esto no termina, Señor. Todo el tiempo hay una gran necesidad y hay personas, Señor, que pueden dar testimonio y pueden dar fe de estas maravillas que tú haces, Señor. Estas maravillas extraordinarias que tú haces. Sigue dándoles a ellos, Señor, Dios, la fuerza necesaria, la perseverancia, Señor, para que sigan adelante con este programa, con este podcast, Dios. Porque esto va a ser una tremenda bendición para muchas familias. Yo lo creo, Señor, estoy seguro de eso. Así que en el nombre de Jesús, Señor, bendícelos a ellos, bendice todo lo que realizan, todo lo que hacen en esta hermosa comunidad, Manuel, Señor, de aquí de la iglesia del Valle de Veraca, Dios. La verdad que es un lugar bellísimo, Dios, donde tú me trajiste con mi esposa, donde yo disfruto de la palabra que aquí se da, Señor. Y sé, Señor, que es una palabra que me edifica y edifica a los que llegamos aquí. Así que en el nombre de Jesús, Padre Santo, que todo lo que ellos se propongan hacer a partir de este momento, Señor, tú que eres el Dios Todopoderoso, cumplas todos sus sueños, todos sus proyectos, todos sus planes, Señor. Que los lleven y los realicen para tu honra y tu gloria, porque ellos son un grupo de jóvenes, Señor, sumamente especiales, que están dándolo todo por amor a ti y por amor a la humanidad, Dios. Todo esto, Padre, yo te lo pido y he orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno,
Lelio, muchísimas gracias por esta oración. Muchísimas gracias por compartir su testimonio. Y a ustedes que nos están viendo o escuchando, los invitamos a ir a ver los otros episodios. Los invitamos a ir también, si están viéndonos en YouTube, a suscribirse a nuestro canal y a activar las notificaciones para que vean cuando tenemos episodios nuevos. A seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok como Nos Basta Tu Gracia Podcast. Y si nos están escuchando en Spotify, también síganos para que no se pierdan ningún episodio. Vayan y vean los anteriores si no los han visto. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.